¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy médico especialista en cuidados intensivos y en medicina del dolor. Vamos a abordar ahora el tema de conceptos básicos en farmacología clínica. Vamos a dar comienzo. Vamos a intentar explicar los puntos de vista farmacocinéticos y farmacodinámicos. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo, en términos de tiempo, dosis, y vamos a analizar aquí los procesos de absorción, distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos. La farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos a nivel molecular, cómo interactúan los fármacos y el efecto que generan. Desde el punto de vista cinético, como dijimos hace un momento, estos son los procesos de los cuales vamos a hablar: absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. Y desde el punto de vista dinámico vamos a ver cómo interactúa el fármaco y su receptor. Algunas definiciones importantes. Desde el punto de vista farmacocinético, absorción es el movimiento de un fármaco desde el sitio en donde se administra hacia la circulación sanguínea. Podrá absorberse por piel si es un fármaco transdérmico, podrá absorberse en estómago, en intestino delgado si va por vía oral, podrá absorberse por vía sublingual, por vía rectal, por vía inhalatoria. Entonces la absorción va a depender de la superficie o del modo de administración del fármaco. La distribución es el proceso por el cual el fármaco difunde, valga la redundancia, o se transporta desde el espacio intravascular hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Veremos más adelante lo que implica el volumen de distribución de los fármacos. El metabolismo es la conversión o transformación que se suscita en los fármacos en otras sustancias, ¿sí?, para su posterior eliminación. Estos metabolitos podrán o no tener alguna acción. Y la eliminación, ¿sí?, es el proceso por el cual el fármaco excreta o se deshace, ¿sí?, de los fármacos. La eliminación podrá ser en su gran mayoría por vía renal o por vía hepática, por vía biliar, por vía respiratoria, pulmonar, por piel. Hay diferentes vías de eliminación. Así está resumido lo que acabamos de expresar. Vamos a consumir un fármaco de diferentes formas farmacéuticas. En este ejemplo, una cápsula. Va a llegar al lugar, en este caso el tubo digestivo, donde se va a liberar el fármaco para ser absorbido. Una vez que se absorbe, va a pasar al plasma. En el plasma, el fármaco debe distribuirse. Parte del fármaco va a quedar en la sangre, es decir, en el plasma, y esa es la parte activa, la parte que está en el plasma y la cual no está unida a proteínas. La que está unida a proteínas no posee actividad. Y parte pasará a diferentes tejidos o al intersticio o diferentes compartimentos. Este fármaco, una vez que cumplió su acción en el órgano diana, se va a metabolizar. Puede metabolizarse en el mismo plasma, puede metabolizarse en el hígado, en el riñón, puede metabolizarse en diferentes lugares y posteriormente sus metabolitos o el fármaco mismo va a ser excretado por orina, por bilis, por heces, a nivel hepático, a nivel respiratorio. Empecemos entonces a comprender la farmacocinética y la absorción. Ya dijimos que es el paso del fármaco desde el lugar donde se administra hacia el torrente sanguíneo. Y la absorción va a depender de las características químicas del fármaco, de la anatomía o el lugar donde se absorba y de las formas farmacéuticas, si es un comprimido, una cápsula, una solución, un jarabe, etc. La mayor parte de los fármacos son ácidos o bases débiles. Y cuando se hallan en disolución se encuentran parcialmente ionizados, es decir, parte de esta solución tiene carga positiva o negativa y hay un equilibrio
entre la fracción ionizada y la fracción no ionizada. El pH en donde se encuentran estos fármacos va a hacer que varíe este equilibrio o esta fracción ionizada y no ionizada. Debe quedar claro que la parte no ionizada es la que difunde con facilidad y la que más fácilmente se absorbe. Y la parte que tiene carga eléctrica o que es ionizada es la que son hidrosolubles y por lo tanto difunden con mayor dificultad a través de la membrana. Entonces, saber si un fármaco se encuentra en su forma ionizada o no ionizada, por dónde lo administro y el pH del lugar en donde lo administro, va a tener un importante impacto a nivel de la capacidad de absorción de este fármaco. Vamos a ver algunas de las vías de administración. La más común, por supuesto, la vía oral. Los medicamentos que son de carácter ácido se absorben bien en el intestino delgado y con menos facilidad en estómago y con mayor dificultad en colon. Los medicamentos que son bases, que tienen una base alcalina, se absorben muy bien en delgado, menos en colon y menos aún en estómago. El vaciado gástrico y la motilidad intestinal son importantes componentes que van a modificar la absorción de los fármacos administrados por vía oral. Si el vaciado gástrico, ¿sí?, es muy rápido, va a influir en la velocidad con la que se va a absorber este fármaco. Dependiendo si el fármaco se absorbe en intestino, un vaciado gástrico muy rápido va a dificultar su absorción. Va a favorecer, su absorción. La motilidad intestinal pasa algo similar. Un vaciado intestinal muy rápido va a dificultar la absorción y por lo tanto hará caer la biodisponibilidad de este fármaco. Este concepto es muy importante, que es el concepto de biodisponibilidad. Se refiere a la cantidad de fármaco que está disponible para cumplir su efecto. La biodisponibilidad se puede medir en términos de magnitud. ¿Qué cantidad de fármaco aprovecho? Doy una dosis por vía oral, ¿qué cantidad de esa dosis va a pasar a la sangre para cumplir su efecto? O en velocidad, ¿cuán rápido es absorbido este fármaco para pasar a la sangre y cumplir su efecto? Entonces la biodisponibilidad puede medirse tanto en magnitud como en velocidad. Los medicamentos varían su biodisponibilidad por efecto de los alimentos, hablando por supuesto siempre que se utilice la vía oral. Como regla general, ¿sí?, los fármacos enlentecen su absorción y por lo tanto disminuye su biodisponibilidad con presencia de alimentos a nivel del tubo digestivo. Eso como regla general. Por supuesto hay excepciones. Vamos a ver algunas características de fármacos que disminuyen su biodisponibilidad por la presencia de alimentos en el aparato digestivo. Dijimos en general casi todos, pero fundamentalmente las tetraciclinas, porque van a formar compuestos con carga, catiónicos, cargas positivas, con calcio, magnesio, hierro o aluminio. Los antibióticos como los beta-lactámicos, la eritromicina, porque se degradan en medio gástrico. El baclofeno, la levodopa, porque compiten a nivel de la dieta con algunos aminoácidos. Entonces todos estos fármacos, si el estómago tiene alimentos, su biodisponibilidad se va a ver afectada porque se absorben con más dificultad. Los antiinflamatorios, los analgésicos antiinflamatorios, si bien los alimentos dificultan o reducen su biodisponibilidad, al ser tan irritantes para la mucosa digestiva, aún así los vamos a indicar junto con los alimentos para evitar un efecto adverso, teniendo en cuenta que su biodisponibilidad va a ser reducida. Hay algunos fármacos que la biodisponibilidad puede aumentar con la presencia de alimentos en el tubo digestivo. El propanolol, la espironolactona, ¿sí?, porque esto genera disminución del metabolismo hepático. Algunas vitaminas hidrosolubles, la carbamazepina, por aumento de la excreción de la disolución de las secreciones gástricas.
La vía sublingual, ¿sí?, genera una excelente absorción dado al importante lecho capilar que tiene la mucosa sublingual. Como pasan los fármacos directamente al torrente sanguíneo, hay o se evita o ausencia de primer paso hepático. Así que los fármacos que tienen un importante metabolismo hepático o un primer paso hepático muy importante pueden usarse en esta vía sin ningún problema. Pasan directamente al torrente sanguíneo. Se puede administrar por esta vía nitratos, para el dolor algunos opioides o algunas benzodiazepinas para los trastornos de ansiedad. La administración intravenosa. Debe quedar claro que aquí la biodisponibilidad es el 100%, dado a que no hay absorción. Es decir, al poner el fármaco directamente sobre el torrente sanguíneo, se obvia o se saltea el paso de absorción. No necesito absorberlo, pongo el fármaco sobre el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la biodisponibilidad será del 100%. Solo debe administrarse por vía endovenosa fármacos vehiculizados en soluciones acuosas, con algunas excepciones. Por ejemplo, la nutrición parenteral, que va con emulsiones lipídicas, o la anfotericina B liposomal, o algunos otros fármacos, pero son excepciones. En general, solo debe administrarse fármacos vehiculizados en soluciones acuosas. 100% de biodisponibilidad, ¿sí?, sin proceso de absorción. La vía intramuscular y subcutánea tienen una biodisponibilidad y una absorción similar o parecida, ¿sí? Ambas, ¿sí?, se puede usar fármacos con vehículos acuosos. Debe quedar claro que por vía subcutánea el volumen que se puede inyectar es menor que por vía intramuscular, pero ambas tienen una buena absorción. La administración por vía rectal es un poco más lenta, ¿sí?, que por vía digestiva o por vía gástrica. Hay un plexo a nivel rectal muy importante y esto, ¿sí?, termina en las tributarias de la vena cava y a través de las anastomosis portocava van a saltear el primer paso hepático. Así que por aquí también se pueden dar fármacos que tienen un primer paso hepático muy importante. Debe quedar claro, ¿sí?, que la absorción o la superficie absortiva del recto es más pequeña que la de otras partes del tubo digestivo, pero se absorben muy bien. Se puede dar analgésicos, benzodiazepinas, incluso metoclopramida y ergotínicos si hay vómitos. La absorción por vía pulmonar es muy buena en términos de superficie. Hay una gran superficie que permite la correcta absorción de fármacos. Hay una alta permeabilidad al agua, se puede dar gases y sustancias lipofílicas que se van a absorber a nivel del aparato respiratorio. Hay dos circunstancias que van a determinar la absorción del fármaco en cuestión. Por una, la carga eléctrica del fármaco. Y en segundo lugar, el tamaño de la partícula. Si la partícula es muy pequeña, menos de 0,5 milímetros, esa partícula va a ingresar en inspiración, va a flotar en la vía aérea en el aparato respiratorio del paciente y no se va a depositar y va a ser eliminada durante la expiración. Así que tampoco es bueno que la partícula sea demasiado pequeña. Si la partícula es muy grande, ¿sí?, hasta 10 micras, esta partícula va a quedar en la parte inicial de la vía aérea, en la parte traqueobronquial. El tamaño óptimo de la partícula es entre 3 y 6 milímetros. Podemos administrar corticoides, agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, anticolinérgicos como el ipratropio. Algunas circunstancias que van a llevar a la pérdida de la biodisponibilidad, que decíamos que era el fármaco, ¿sí?,
activo o biológicamente activo o el fármaco listo para ser utilizado en el plasma. El primer paso hepático, ya hablamos de esto un poquito, o efecto primer paso. Hay algún grupo de fármacos que al pasar a la circulación sistémica y al llegar al hígado, al ser absorbidos a nivel del tubo digestivo y a nivel del sistema porta, ser trasladados hacia el hígado, se van a metabolizar en el hígado, perdiendo gran parte de su actividad. Algunos, como por ejemplo el fentanilo, pierden prácticamente toda su actividad. Entonces estos fármacos no pueden ser dados por vía oral o deben ser dados en dosis muy elevadas, como el ejemplo del sumatriptán. El sumatriptán es un fármaco antimigrañoso. Cuando lo doy por vía subcutánea, la dosis es muy pequeña, porque no hay un paso hepático, pero si lo doy por vía oral, la dosis debe ser mucho mayor, porque hay un primer paso hepático que va a generar biotransformación de este fármaco a compuestos no activos. Por lo tanto, se pierde biodisponibilidad. Todos los fármacos que poseen un primer paso hepático muy importante no deben ser administrados por vía oral o deben ser administrados en dosis superiores. Estos fármacos podrán administrarse por vías que salten el primer paso hepático. Por ejemplo, la sublingual, por ejemplo, la rectal, por ejemplo, la endovenosa. Pasamos a distribución. Una vez que el fármaco ya se absorbió, pasa al torrente sanguíneo, pasa al plasma y parte del fármaco va a unirse a las proteínas. El resto circula en forma libre. Esta fracción libre del fármaco es la activa, la que va a llegar al órgano diana y la que va a cumplir su acción. El volumen de distribución nos permite saber la cantidad total de fármaco que hay en el organismo en relación a la cantidad de fármaco que hay en el torrente sanguíneo. Es decir, un fármaco con un volumen de distribución pequeño básicamente queda completamente en el torrente sanguíneo. Ese es un fármaco que va a generar una rápida acción o un rápido efecto y va a tener un tiempo de vida corto. Un fármaco con un volumen de distribución elevado se va a distribuir en diferentes compartimentos del organismo. Parte quedará en el intravascular, parte va a quedar en el intersticio, parte se puede unir al tejido adiposo, parte en el intracelular. Pero sabemos que el biológicamente activo es el intravascular. Entonces, este fármaco a veces tarda más en hacer efecto, necesito más dosis, pero también tiene una vida media o suelen tener una vida media más prolongada. Entonces, un poco para dejar claro lo que venimos diciendo, un volumen de distribución pequeño implica que el fármaco queda a nivel vascular. Y si el fármaco posee un volumen de distribución elevado, es porque se distribuye en diferentes compartimentos. Los compartimentos donde se puede distribuir el fármaco a nivel plasmático, ya dijimos, pero esto representa el 5% del peso corporal, a nivel del tejido graso, a nivel del líquido intersticial o del intracelular. Y ya explicamos que el volumen de distribución tiene un impacto directo sobre la vida media del fármaco. ¿Sí? Entonces, los fármacos que van solamente al compartimento acuoso o al plasma, es decir, con un volumen de distribución pequeño, son los que tienen vida media más corta. Llegan, pasan en su totalidad o casi su totalidad al plasma, cumple su efecto, se metabolizan y se excretan. Viven poco tiempo en el paciente. Los fármacos con volumen de distribución elevado se distribuyen en muchos compartimentos. Entonces se los administra, parte quedan en el plasma, pero parte, por ejemplo, van al tejido graso. Y de a poco se van a ir liberando desde el tejido graso hacia el plasma. Por lo tanto, su vida se prolonga.
¿Qué puede generar modificaciones en el volumen de distribución del fármaco? Por un lado, la edad. Los niños, los recién nacidos, tienen más porcentaje de agua. Por lo tanto, el volumen de distribución para los fármacos hidrofílicos, ¿sí?, es menor que para los lipofílicos. Las proteínas plasmáticas. Dijimos que el fármaco en el plasma, parte está unido a las proteínas y parte libre, pero el que es activo es la parte libre. Por lo tanto, si un paciente está desnutrido o pierde proteínas por un daño renal o por un daño hepático, ese paciente tendrá más fracción libre del fármaco en el plasma. Por lo tanto, esto genera mayor biodisponibilidad, menor volumen de distribución y la posibilidad de con menos dosis generar efectos tóxicos. Pasemos al metabolismo de los fármacos o proceso de biotransformación. La mayoría de los fármacos, para lograr ser eliminados, deben biotransformarse o metabolizarse. La mayor parte de esto sucede en el hígado, pero podrá ser en el riñón, a nivel pulmonar o diferentes órganos. Hay dos procesos básicos de biotransformación. Los de fase 1 se llaman no sintéticos o reacciones no sintéticas y básicamente son de reducción o de oxidación y están a cargo de un grupo enzimático que está en el hígado que se conoce como citocromo P450. Es un grupo grande de enzimas que van a metabolizar diferentes sustancias. Este proceso de fase 1 lleva en general a desactivación o cambio de acción o generación de metabolitos activos o metabolitos tóxicos de los fármacos. Los de fase 2, ¿sí?, se llaman reacciones no sintéticas y son reacciones de conjugación. Estas reacciones en general generan metabolitos que no tienen actividad farmacológica. Una excepción de esta regla es la morfina. La morfina se va a conjugar y va a generar un compuesto que se llama morfina C-glucurónico que sí es activo. Por supuesto, el metabolismo se va a ver modificado según se trate de un niño o de un anciano. Van a tener menor actividad metabólica según si mi paciente tenga una alteración a nivel hepático o del órgano encargado de metabolizar ese fármaco. La excreción puede ser por diferentes órganos. Uno de los principales órganos excretores de fármacos es el riñón, ¿sí? Puede ser por vía biliar, por glándulas mamarias, por saliva, de diferentes tipos. Las drogas se pueden eliminar, o los fármacos, en forma igual que la que ingresaron, es decir, sin modificación, o como moléculas diferentes, inactivas o con actividad, incluso, ¿sí?, con posibilidad de generar reacciones tóxicas. El riñón va a eliminar los fármacos a través de filtración glomerular, de reabsorción tubular pasiva o de secreción activa. Por supuesto, si mi paciente tiene insuficiencia renal, es un paciente anciano o es un paciente que se alteró el pH de la orina, va a modificar la excreción de los fármacos. Muy importante, los fármacos que se excretan por vía biliar pueden tener circulación enterohepática y esto va a aumentar la vida media del fármaco. Lo podemos ver en este gráfico. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, los barbitúricos. El fármaco ingresó por estómago, pasó hacia el duodeno, llegó al intestino y en el intestino se va a absorber. A través del sistema porta va a llegar al hígado. En el hígado, parte del fármaco va a pasar a la circulación general y quizás se elimina por riñón, pero parte va a ser absorbido a través del árbol biliar y por el árbol biliar va a volver al tubo digestivo. Va a volver al intestino, se va a volver a absorber y este circuito enterohepático, ¿sí?, hace permanecer mucho tiempo el fármaco en el organismo hasta que de a poco es completamente eliminado. Existen muchos fármacos con circulación enterohepática que hay que tener en cuenta, por lo que estos fármacos prolongan su vida media. Este concepto del cual venimos hablando es muy importante a tener en cuenta. La semivida o la vida media del fármaco es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. Eso es vida media. Según
la vida media, voy a tener el intervalo de dosis necesaria. Un fármaco con vida media muy prolongada lo voy a dar pocas veces al día. Un fármaco con vida media muy breve lo voy a dar más veces al día. Los fármacos, para lograr una concentración terapéutica, necesitan estabilizarse en el plasma, llegar a una dosis estable. Para eso, al menos necesitan, ¿sí?, alcanzar un estado de equilibrio que más o menos obedece entre 3 y 5 vidas medias. Esta curva nos permite entender un poco los conceptos de los cuales acabamos de hablar. Voy a administrar un fármaco y voy a tener un tiempo de latencia en el cual el fármaco no va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque necesito que la concentración plasmática del fármaco se eleve hasta un punto donde es la concentración mínima efectiva. Aquí empieza el efecto terapéutico. Si la concentración se eleva por encima de este punto, empiezan los efectos tóxicos. Entonces, entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva está lo que llamamos rango terapéutico. No debe estar por debajo de esta concentración, pero tampoco por encima de esta. Al llegar al punto de concentración mínima, el fármaco empieza a hacer efecto. Tiene un pico y después empieza a caer. En este punto no tengo que permitir que caiga. Aquí mi paciente ya tiene que tener la nueva dosis para que el fármaco se mantenga, ¿sí?, siempre en una situación de rango terapéutico. Un poco lo que decíamos recién, la posología, la forma de administración, la cantidad de dosis que tengo que dar en día va a depender de la vida media del fármaco, de las características farmacocinéticas y de los modos en el que se absorbe el fármaco. A este fármaco, ¿sí?, di una dosis y logré esta concentración por debajo de la concentración, ¿sí?, efectiva. Por lo tanto, di una segunda dosis y una tercera dosis y una cuarta dosis y recién entré en estado de equilibrio entre la concentración mínima efectiva y la concentración tóxica. Por debajo de la tóxica, por encima de la concentración efectiva mínima. ¿Sí? Entonces necesité al menos 4 vidas medias para lograr un estado de equilibrio y mantenerme dentro de lo que conozco como rango terapéutico. Pasemos ahora a algunos conceptos farmacodinámicos y vamos a hablar un poco de cómo interactúa el fármaco con su receptor. El fármaco o ligando va a interactuar con el receptor de muchas formas. Va a generar cambios en los potenciales de membrana, puede generar fosforilaciones de proteína, puede generar o puede ingresar, ¿sí?, hacia el citoplasma y generar alteración de las proteínas y expresión de diferentes genes, ¿sí? Pero va a interactuar con su receptor para generar una respuesta y traducirse eso en un efecto farmacológico o terapéutico en este caso. El fármaco puede unirse al receptor y generar un efecto agonista o un efecto antagonista. Entendemos por agonistas o agonismos la activación del receptor cuando el fármaco se une a él. Y efecto antagonista implica que el fármaco se unió, pero no activa el receptor. Aquí tenemos, por ejemplo, tomemos como ejemplo los opioides. Este es el receptor opioide, tiene esta forma triangular, y este es el ligando endógeno. Por ejemplo, las endorfinas, los opioides endógenos. Interactúa con el receptor y calza perfecto y genera una respuesta. Pero yo le doy un fármaco, un opioide exógeno, que tiene la misma forma y por lo tanto interactúa perfecto con el receptor y genera una respuesta. Esto es agonismo. El antagonismo es cuando doy un fármaco que logre interactuar con el receptor, pero no perfectamente, por lo tanto no genera respuesta. Esto es efecto antagonista. Ocupo el receptor sin generar respuesta. El antagonismo, ¿sí?, puede ser reversible. Básicamente el antagonista se separa con facilidad del receptor. Puede ser irreversible con un enlace químico muy estable, por lo que se separan con mucha dificultad. O pseudo irreversible, que sí se separan o se disocian pero más lentamente.
El antagonismo podrá ser competitivo. La unión del antagonista al receptor impide que el agonista se una. O podrá ser no competitivo. El agonista y el antagonista, ambos pueden encontrarse unidos en forma simultánea al receptor. Lo que hace el antagonista es reducir o impedir los efectos del agonista. El antagonismo competitivo reversible implica que el agonista y el antagonista forman un enlace de corta duración con el receptor, hasta que alcanzan un estado estacionario o de equilibrio entre agonista y antagonista. Y este antagonismo puede ser contrarrestado con el aumento de concentración del agonista. Por ejemplo, si tengo un paciente que consume opioides, morfina, ese es el agonista, y le doy un antagonista como la naloxona, es el antagonista opioide, ¿sí? Lo que voy a tener una vez que administro la naloxona es que la morfina, ¿sí?, es bloqueada o se evita su efecto. Pero si aumento la dosis de morfina o le doy más morfina a mi paciente, el agonismo competitivo el antagonismo se ve contrarrestado y voy a tener el efecto opiáceo. Hay otras formas de interactuar como el agonismo parcial. Hay afinidad por el receptor, pero no total. Agonismo inverso, tengo afinidad, interactúo con el receptor, pero genero una respuesta contraria. O efecto agonista-antagonista, se une al receptor y genera un efecto, ¿sí?, deseado y un efecto contrario, ambos en forma simultánea. Los receptores pueden expresarse más o menos. Esto se llama regulación hacia arriba o regulación hacia abajo. Hay diferentes circunstancias en las que los receptores se pueden expresar más o menos. Por ejemplo, los estados de sepsis generan un downregulation de los receptores alfa. Por lo tanto, estos pacientes suelen responder menos a las catecolaminas. Con respecto a la curva dosis-efectos, hay algunas definiciones o conceptos que debemos tener presentes. Dosis máxima, ya hablamos un poco de esto, ¿sí?, es la mayor cantidad que puedo administrar de un fármaco sin generar efectos adversos o tóxicos. Dosis mínima es la mínima dosis necesaria para lograr un efecto terapéutico. Dosis terapéutica es la que se encuentra por debajo de la dosis máxima y por encima de la dosis mínima. Dosis efectiva 50 es la dosis que logra obtener un efecto terapéutico en el 50% de la población a la cual se le administra este fármaco. Y dosis letal 50 es la dosis que genera muerte en el 50% de la población que recibe ese fármaco. Si nosotros observamos estas dos curvas, son dos curvas de comportamiento diferente de fármaco. En este fármaco es un fármaco cuya absorción es lineal. Eso quiere decir, doy una dosis y esa dosis se absorbe. Aumento la dosis y la dosis se absorbe completa. Eso quiere decir que el tiempo de latencia hasta lograr el efecto es muy breve. Rápidamente llego a la dosis efectiva 50. Entonces, estos fármacos, ¿sí?, ni bien comienzo a administrarlos, logro un efecto muy rápido y el ascenso de dosis se relaciona directamente con mayor efecto. En el segundo ejemplo, la absorción es semilogarítmica. Estos son fármacos, por ejemplo, que necesitan un transportador para ser absorbido o que logran saturación de receptores. Entonces, el tiempo de latencia hasta lograr la dosis efectiva 50 es más prolongado. Y a medida que aumento la dosis, el efecto aumenta, pero más lentamente. Entonces, ¿sí?, la mayor parte de los fármacos se comporta de esta forma y deberé encontrar el punto entre la dosis efectiva y la dosis tóxica se encuentra para encontrar mi rango terapéutico.
Aquí podemos ver en el ejemplo de un fármaco con absorción semilogarítmica donde inicialmente, ¿sí?, es necesario estimular los receptores mínimos para empezar la respuesta. O sea, tengo un tiempo de latencia donde necesito estimular un grupo de receptores para lograr respuesta. Aumento la dosis y lo que produzco inicialmente es una respuesta con incremento lineal. Y al final los receptores ya se encuentran saturados, por lo tanto si aumento la dosis ya la respuesta no aumenta demasiado, entro en una situación de meseta. Para terminar, solo queda decir que es realmente importante y es necesario conocer las características cinéticas y dinámicas de los fármacos que administramos. Con esto vamos a poder comprender cómo administrarlos, la posología, las dosis, los intervalos de dosis y por supuesto disminuir al mínimo la posibilidad de efectos adversos. Muchas gracias.